senderos en el La sección del íntimo del día en 30 con el auspicio de la única bodega de Rosarino, los amigos de Casarau. El invitado de hoy se presenta solo de esta manera, mira. Soy Pablo Hapkin, el de la boleta única. Dijo todo, ¿cómo andás? Bien, muy bien, buenas noches. Con eso lo dejaste clarísimo, ¿no? Sí, hace mucho no lo veía. Y tenemos más material de esa campaña que un poco revolucionó el marketing político, ¿no? Porque fuiste clarito con lo que necesitabas. Y la gente lo entendió así, ¿eh? Sí, la verdad que fue una campaña muy linda de hacer y nos fue muy bien, nos faltó Claro. muy poquito, pero bueno, creo que... Bueno, y ahora a nivel nacional, representando a un partido que ha crecido con una alianza muy fuerte que lograron con UNEN, ¿cómo están viviendo esta etapa de encuentro, ¿no? Bien, que surgió? trabajando mucho en UNEN, ¿no? Nosotros nos parece que en Argentina es inexplicable que fuerzas políticas que compartimos visión, historia, valores e ideas sobre el país no podamos coincidir en un mismo espacio político, ¿no? Y creo que es lo que el sistema político argentino reclamaba. Y bueno, lo estamos construyendo en la diversidad, en la pluralidad y yo con mucho optimismo también, ¿no? Para la elección del año que viene, pero también para el futuro, es decir, pensando en un UNEN a muy largo plazo en el país. ¿Se puede o es muy utópico pensar que partidos a veces con ideas diferentes pueden unirse? Porque en los últimos tiempos pareciera algo complicado eso, ¿no? Estamos mal acostumbrados en realidad. Nosotros tuvimos una historia política, Nacho, donde por primera vez en los últimos 30 años tenemos una generación completa que pudimos hacer política en democracia, ¿no? Entonces yo siempre digo lo mismo, me parece que hay un deber también de nuestra generación en que esa impronta sirva para que UNEN se consolide hacia adelante, más allá de que los protagonistas principales de UNEN no somos nosotros, pero creo sinceramente que así como es un país que tardó 170 años en aprender que los conflictos políticos se resuelven mediante elecciones, las fuerzas políticas también tienen que aprender que hay prioridades en las diferencias y que hay coincidencias a priorizar, ¿no? Y en eso, digamos, estamos trabajando mucho. En minutos vamos a compartir imágenes de algunas figuras políticas con las cuales trabajás y con otras que te toca a veces confrontar. Pero antes te quería preguntar, porque hay muchos chicos que te conocieron también a partir de esta campaña, un poco por tus inicios en la política, cómo fueron, fuiste un chico que estudió mucho. De hecho, en estos spots una maestra tuya también habló. Sí. Se han encontrado con una figura política, pero a algunos les falta conocer esa parte del recorrido, ¿no? ¿Cómo surgió Pablo? Bueno, yo empecé a participar desde muy chico, apenas entré a la escuela secundaria, ¿no? Claro. Quizás un poco antes. También hay que entender que era una época, yo empecé la secundaria en el 85, ¿no? Y toda la elección del 83, cuando tenía 11, 12 años, los que son de mi edad y lo vivieron saben que fue una época de mucho fervor por la política en el país, ¿no? Los grandes actos, bueno, el acto de Alfonsín. ¿Qué te parece? Y a partir de ahí es como que ahí me picó el bichito, ¿no? Más allá de que en mi casa siempre hubo niveles de participación. ¿Qué categoría sos? 71. 71. Claro. Y bueno, ahí categorías muy también. Sí, de fútbol. De fútbol claro. y de básquet en mi casa. También, es verdad, es cierto. Y bueno, se dio así y empecé a participar apenas entré a la escuela, el superior, el comercio. Claro. Justo ahora estamos organizando, estamos durante los 25 años Uy, que la nos banda que se recibimos debe en el juntar colegio. ahí. Así que estamos armando el todo, reencuentro. ¿no? Y bueno, obviamente, como yo siempre digo, es la gente que hace más tiempo sabe Claro. que mi pasión por la política no es de ahora, digamos, ¿no? Y a veces como es alumno, ¿cómo eras? 7. Te imagino un tipo con la conducta Depende de la materia. medio complicado. No, era peleador gremialmente, ¿no? Ah, en mi mirá. casa hubo siempre una condición, yo tuve el privilegio también de poder estudiar, tanto, bueno, la secundaria de allá y la universidad sin trabajar, Claro. con una condición que en mi casa fue a rajatabla y muy controlada, que era no llevarme materias en la secundaria. ¿Nunca te llevaste una? No me llevé una Ni en y quinto año. nunca me sobró nada. Claro, Creo que el promedio fue 7. Está perfecto. que era, Una en ese especie momento de era un rojo comparándolo sí, con el justito, tipo que un cumple. rojo, exactamente. Claro.
Y después, con mucho esfuerzo en matemática y estadística, Claro. menos esfuerzo en historia y contabilidad. ¿Y qué cosas por ahí aplicás en la política de aquellos conocimientos que tuviste en el inicio o también en la universidad, ¿no? Mira, una experiencia que uno siempre vive en la militancia estudiantil es aprender a convivir con la diferencia, porque es una cultura muy interesante donde hay diferentes agrupaciones o expresiones y vos te acostumbras a trabajar en política con gente que no piensa como vos. Yo creo que ese es el mejor aprendizaje. Que después uno, por ejemplo, cuando entra a un cuerpo legislativo que funciona en forma muy similar, bueno, es la manera también de trabajar, ¿no? Y en una época adolescente que es muy efervescente, donde los ideales muy, están muy. por encima de todo y uno defiende de otra Y manera. muy de rearmado. En mi superior, un colegio dependía de la universidad, imagínate, estaba reorganizándose, normalizándose. Entonces eso era una época también, me acuerdo en nuestro caso los debates por el uniforme, Claro. por los reglamentos de disciplina, bueno, por la historia bastante negra que tenía el colegio en la dictadura. Entonces, desde esa perspectiva es una etapa muy linda y además todo es lindo a esa edad también, ¿no? Creo que todo eso, cuesta menos, ¿o no? es más, Ahora con los años... los entusiasmos son más lindos. Tal cual, y- hasta a veces cuesta levantarse, antes era todo solo, se hacía. Sí, prácticamente. sí, no, ni hablar. Es Tomarse así. el cole, ir al colegio, quedarse Claro. ahí. Bueno, todo lo que uno descubre en su adolescencia, Sí, sí, ¿no? tal cual. Y el deporte un poco hasta los 15, 16 años. ¿Deporte qué siempre. practicaste? Básquet, muchos años. ¿En dónde? Universitario, después jugué un año en Unión Sionista, después hice un poco de todo. Mira. Un poco de tenis, un poco de... Ah, bueno, tenis fútbol también. siempre también, pero Fútbol con amigos. no era para... Claro. Nunca fui destacado. Pero si tenés que decir un deporte... Más el al básquet lo jugué mucho, fui Claro. federado muchos años. Tampoco era un jugador notable, pero Sí. era sacrificado y había jugado muy chico, entonces ahí me defendía un poco más. Y en la época de las canchas de mosaico, hoy claro, hoy todos los pibes tienen Totalmente, parquet y en de todos los clubes. los aros de madera. Mirá, claro, no Recién- era lo mismo que ahora. Hoy te recién al caes y final. caes acolchonadito. Bueno, yo creo que el básquet es un buen ejemplo de algo un deporte que en la Argentina es un ejemplo de cómo evolucionó, ¿no? Con Sí. la idea de las nubes y la primera liga nacional. Vos Nos fijate- cuesta acá en Rosario tener un equipo Sí, en TNA, sí, en la Liga Nacional. sí, ¿eh? increíblemente, porque hay muchos jugadores de la zona y de la región. Claro. Siempre le costó, salvo Sí. creo provincial, jugó un par de años en la liga, Ujú. que tuvo una generación que era la nuestra, Mirá. que nos volvió locos toda la vida, Claro, de muchos jugadores los tenían de de ahí. esa camada, que muchos se destacaron en la Liga Nacional, ¿no? Claro. Facundo, Zucchi, Flavio, Bianchini, muchos jugadores de básquet. Bueno, Lupo, que jugó hasta hace poco. Claro. es Todavía verdad. juegan el Chino Gallardo, varios amigos que quedaron de ¿Lupo esas cuánto épocas. tiene ya? Y debe tener mi edad, Ah, seguramente, sí. Bueno, es joven. De la misma categoría. Muy joven.